¿Os habéis preguntado alguna vez cómo mejorar el enfoque o cómo enfocar de manera más óptima cuando hacéis fotografía? Bueno, en este vídeo vamos a explicar qué tipos de modos de enfoque tenemos en nuestras cámaras en general y cómo vamos a poder utilizarlos. Lo primero que tenemos que entender es que hay dos tipos de enfocar: de manera manual, cuando nosotros con el anillo de enfoque vamos a poder enfocar al sujeto donde queramos, es decir, que nosotros en la cámara vamos a decidir exactamente viendo a través del visor o de la pantalla. En las últimas cámaras sin espejo vamos a tener la opción incluso de varios modos de enfoque manual, como el focus picking, por ejemplo, que es el más habitual, y que nos van a ayudar a enfocar de manera manual de forma muy sencilla. Pero por lo general vais a enfocar de manera automática. Nosotros lo que vamos a hacer es tener varias posibilidades. Vamos a decir que cada modelo de cámara, o sobre todo cada fabricante, va a tener unas formas de denominarlo, pero vamos a hablar de manera genérica y seguro que muchos de vosotros vais a sentiros muy identificados porque en vuestras cámaras pues tenéis estos modos. Primero de todo, un modo de enfoque automático total. Por ejemplo, en Nikon es AF-A. Este modo no es muy adecuado en el sentido de que la cámara pues va a enfocar donde le dé la gana un poquito. No donde le dé la gana exactamente, pero sí donde ella estime conveniente. No es el mejor modo, sobre todo cuando nosotros queremos decidir dónde queremos situar ese punto de enfoque. Tenemos otra forma de enfocar, que es la más óptima, que es el enfoque simple o sencillo, depende, AF-S en la mayoría de cámaras. Aquí nosotros lo que haremos será enfocar con un punto o con un grupo de puntos y nosotros sabremos exactamente dónde enfocar. Podemos situar el punto en algún lado, pulsaremos a enfocar, bloquearemos el enfoque en ese punto y podremos incluso recomponer la escena. Es una manera que nos va a servir para el 85% de las ocasiones que fotografiemos. Luego tenemos el modo de enfoque continuo o servo continuo, dependiendo, como digo, de la cámara. Pero sí que es verdad que es un modo en el cual la cámara va a intentar, a través del punto, y ya no solo el punto, sino todos los puntos que tiene disponibles, que puede situar en el sensor y puede recorrer toda esa matriz siguiendo el sujeto al que nosotros enfocamos, y nos va a servir para tener pues un punto dinámico, en el sentido en que nosotros, si estamos enfocando a un futbolista que no sabemos exactamente cuándo va a chutar o va a golpear con la cabeza el remate a puerta, pues vamos a poder situar el punto de enfoque en él, lo va a ir siguiendo, la cámara nos va a ir ayudando y en el momento en el que dispare nosotros ya lo tendremos enfocado y será en ese momento cuando disparemos el obturador. Para casi todo el mundo, pues esto es muy útil cuando tenemos mucho movimiento y además impredecible. Puede ser, por ejemplo, cuando fotografiamos deporte, cuando fotografiamos animales de compañía, como perros, como gatos, que no sabes exactamente por dónde van a salir o por dónde van a correr, o también incluso para niños, que tampoco sabes muy bien los movimientos que van a hacer cuando estamos fotografiando a nuestros hijos, a nuestra familia, y están corriendo por el parque, por ejemplo. Los puntos de enfoque. Generalmente nosotros tenemos la posibilidad de disparar con un punto, el punto central, y como hemos dicho, bloquearlo. Simplemente podemos pulsar a la mitad el disparador y en ese momento se va a bloquear la distancia de enfoque, es decir, la distancia entre nuestra cámara y el sujeto. Es una distancia, recuerdo, no estamos enfocando al ojo, estamos enfocando a la distancia que hay entre la cámara y el ojo. Y podemos incluso recomponer la escena. Si nosotros en este caso podemos utilizar una matriz de puntos, un grupito de puntos en este caso, bueno, lo podemos hacer y simplemente es como limitar la posibilidad de la cámara para que no tenga que procesar tanto a la hora de buscar un punto de enfoque dentro de esa pequeña matriz y no del todo, digamos, la pantalla que nos da la posibilidad, porque ahora sabemos que hay muchas cámaras de fotos que tienen hasta, pues bueno, 400 y pico puntos de enfoque, que es una barbaridad y que sirve de nuevo para cuando utilizamos un enfoque continuo, en el que va siguiendo por toda la pantalla con los puntos de enfoque al sujeto que nosotros queremos fotografiar. ¿Para cuándo utilizar cada una de las situaciones? Pues ya lo hemos empezado a decir, el enfoque automático, el enfoque sencillo, el AFS con un solo punto, pues prácticamente nos va a servir para casi todas las
posibilidades y para todas las oportunidades que tengamos de fotografía. Cuando tengamos delante de nuestro mucha acción, mucha velocidad, mucho movimiento, estamos hablando de mucho movimiento, pues vamos a poder utilizar los enfoques continuos, los servos continuos, para que nos ayuden, y ahí además lo combinaremos con la posibilidad de que haya un seguimiento a través de todos los puntos de la matriz. Si tiene 400 puntos nuestra cámara, 400, si tiene 12, tendrá 12, pero la cámara va a intentar situar al sujeto en cada uno de ellos así como se vaya moviendo, es un seguimiento. ¿Y cuándo utilizar el enfoque manual? Pues oye, eso lo vamos a dejar para otro vídeo, así que suscríbete a este canal, dale a me gusta si te ha gustado, compártelo, y por supuesto en roberttomasfoto.com me vais a encontrar a mí, en mi perfil de Instagram con mis fotografías, en @roberttomasf. Así que disfruta mucho de la fotografía, practica mucho, sé feliz y nos vemos en otro vídeo. Chao.